corresponde el día de hoy moderar este segundo panel que trata sobre el sistema de justicia en Venezuela, que se encuentra al servicio de la impunidad y que ha originado directamente la violación de derechos humanos. Lo primero que debo decir es que para mí es un honor y una suerte poder contar y poder escuchar el día de hoy la discusión de este panel que está conformado por personas con amplísima experiencia y conocimiento en el sistema de justicia y en la defensa de los derechos humanos. Contamos con Jimena Reyes, ella es directora de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Francisco Cox, que es abogado e integrante de la Misión Independiente de la República Bolivariana de Venezuela, y Marcos Gómez, que es defensor de derechos humanos y director de Amnistía Internacional Venezuela. Para comenzar, bueno, creo que voy a dar una breve introducción sobre la metodología o la dinámica de nuestro panel. Vamos a tener aproximadamente 15 minutos para que ellos puedan presentar o introducir los elementos que consideren a destacar y después abrir una discusión y preguntas para debatir sobre los asuntos planteados. Y creo también que es oportuno comenzar haciendo referencia a los datos investigaciones que Transparencia Venezuela ha registrado estos últimos años, que muestran que el sistema de justicia se encuentra cooptado y que el problema de la corrupción es grave, que se encuentra enquistado en toda la estructura del sistema de justicia. Las acciones o entre las acciones que han propiciado la corrupción o la cooptación del sistema de justicia, nosotros podemos destacar rápidamente, por ejemplo, la designación de un fiscal general que fue militante de un partido de gobierno y que fue incluso gobernador militando por parte del partido del gobierno, la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, la intervención política mediante las reformas sucesivas de leyes que permitieron tener una mayoría de magistrados afines al gobierno, el establecimiento o la designación a dedo de jueces y fiscales y la pérdida absoluta de estabilidad, pero también hemos tenido acciones como ejemplarizantes, como la ocurrida contra la magistrada, la juez Afiuni, que decidió tomar una decisión contraria al pensamiento que tenía el presidente de la República y por ello fue detenida y torturada. No es casual que en Venezuela las máximas autoridades del sistema de justicia tengan algún señalamiento o alguna investigación por hechos de corrupción. En el caso de Michael Moreno, que fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia desde el 2017 hasta el 2021, tiene una investigación, por ejemplo, en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y hechos de corrupción. En esa acusación en Estados Unidos se señala que Michael Moreno utilizaba las oficinas del Tribunal Supremo de Justicia, las propias oficinas de la sede, para realizar transacciones económicas que favorecían algunas decisiones, pero también dentro del tribunal, pero también recibía dinero para favorecer decisiones en tribunales que se encontraban por debajo del Tribunal Supremo de Justicia en áreas penales y en áreas civiles. En esa acusación se señala que Michael Moreno tenía una propiedad en Italia de 6 millones de dólares, que también tenía una propiedad en República Dominicana valorada en 1.5 millones de dólares, una propiedad en Miami valorada en 1.3 millones de dólares y una casa de lujo en una zona importante de Caracas. También se han efectuado señalamientos contra el fiscal general. Saab, en su momento, Luis Ortega señaló que estaba vinculado a contrataciones irregulares con una empresa conocida como Concord, que celebró contratos mientras él era gobernador por el estado Anzoátegui en Venezuela. Pero también Luisa Ortega, la exfiscal, ha sido señalada por casos de corrupción en Estados Unidos en una investigación en la que se señala que presuntamente un alto funcionario de la Fiscalía recibió $1 millón para no continuar con una investigación, también con una contratación de PDVSA. Nosotros, además de estos casos donde están involucradas las máximas autoridades, hemos registrado muchísimos casos de corrupción para no investigar casos de narcotráfico,
de contrabando de oro, de trata de personas, en las cuales se encuentran involucrados jueces y fiscales. Pero también hemos registrado unos casos que nos parecen emblemáticos, en los cuales se evidencia claramente que en Venezuela, en los casos de investigaciones profundas como el narcotráfico, el contrabando de oro, los jueces y fiscales reciben instrucciones directas por parte de factores políticos. Por ejemplo, en el 2021 hubo una investigación por contrabando de oro. En esa investigación, un diputado se presentó en la audiencia preliminar del juicio y solicitó que 2 de las personas investigadas fueran liberadas. Las personas se encontraban detenidas por contrabando de oro y el diputado se presentó en la audiencia y pidió que fueran liberadas. Este diputado pertenecía a la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia y señaló que él se encontraba por encima de cualquier tribunal y de cualquier autoridad del sistema de justicia. Eso quedó reflejado fielmente por el tribunal de la instancia. También tenemos otro caso que es reciente, que conocemos como el caso de Cheremos en Venezuela. Cheremos es una persona que integra una megabanda y que se ha tomado fotos con armas de guerra y se le acusa por poseer armas de guerra. Esta persona fue detenida por ser un delito grave y, sin embargo, se le dio instrucción, de acuerdo a un medio de comunicación nacional que se llama Últimas Noticias, que es de tendencia oficialista. Es importante aclarar, se refleja que en el proceso una persona dio instrucción para que se liberara, o sea, Cheremos, esta persona era una enviada, según el medio de comunicación, por la Asamblea Nacional. Gracias a esta orden que se le dio, esa instrucción que se dio por WhatsApp al juez por parte de la diputada para que saliera, para que esta persona fuera liberada, se dejó de estar detenida en su casa y se le dio un régimen de presentación. Tenía que ir a presentarse, ya no se encontraba detenido en su casa. Resulta que cuando esta persona fue al tribunal a hacer su presentación, él dice, no, pero lo detienen nuevamente. Él dice, no, pero ¿cómo me van a detener si yo ya di $240.000? Y además la diputada ya intervino por mí, ya se intervino por mí en este caso. Esto fue un escándalo que no entendemos muy bien porque fue un escándalo, porque lo que conocemos es que es el modus operandi en el sistema de justicia y se inició una investigación en la cual se reflejó claramente en estos medios de comunicación que las personas se liberan por instrucciones, porque esta persona, a pesar de que dijo que recibió $240.000, era una instrucción que se había recibido días antes, pues era una situación que era conocida. Pero adicional a estos casos que creemos que son de gran magnitud, nosotros hemos registrado lo que llamamos la corrupción cotidiana. Muchos testimonios de jueces y fiscales que nos dicen, o de abogados que nos dicen que pagan $200 para la asignación de una causa, o que pagan entre $50 y $30.000 para la obtención de una sentencia que les favorezca. En cuanto a la lucha por la gran corrupción o los casos con la gran corrupción, nosotros creemos que es importante hacer una especial referencia a la actuación del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el que tiene la competencia para la investigación de estos casos de gran corrupción. Y bueno, lo que podemos señalar es que desde el 2017 el Ministerio Público no publica el informe de rendición de cuentas. La única información que nosotros obtenemos del Ministerio Público son las declaraciones que da el fiscal directamente y las notas de prensa que son publicadas en la página web del Ministerio Público. Estas declaraciones se limitan al señalamiento de algunos datos, de algunos nombres, no es una información estructurada, no es una información sistematizada, es una información que muchas veces confunde y que puede llegar a desinformar y deformar la realidad objetiva. El fiscal, cuando nos da estos datos, señala datos relevantes como no relevantes en el mismo orden y en la misma estructura. Para hacer una evaluación ciudadana de la labor o de la lucha contra este mal por parte de los ciudadanos, tendríamos que sistematizar cada dato para poder obtener alguna aproximación del trabajo que hacen en la Fiscalía para la lucha contra la corrupción. Nosotros nos hemos tratado de dar a la labor de escuchar cada declaración y de hacer una evaluación, y pues hemos encontrado que por lo menos se han anunciado 59 investigaciones de gran corrupción, incluidas estas últimas
estos últimos señalamientos que se han efectuado. Pero de estas 59 hemos registrado por lo menos unas 240 personas y de estas 240 personas solo hemos tenido 22 sentencias. Solo hemos registrado. De pronto es posible que existan otras sentencias, pero no son del conocimiento público. Pero de estos 59 casos que ha mencionado el fiscal, muchos coinciden con personas que han mostrado disidencia al partido del gobierno. Por ejemplo, muchas son contra Rafael Ramírez, que en mucho tiempo se solicitó la investigación contra Rafael Ramírez y no fue sino hasta algunos señalamientos que él efectuó en contra que la Fiscalía, el órgano competente para la investigación, decidió iniciar una investigación contra esta persona, pese a que existían numerosas denuncias. También tenemos contra el conocido caso de el Pollo Carvajal, de Alejandro Andrade, de Claudia Díaz. Son investigaciones que son personas que se han pronunciado en contra de las políticas del gobierno. Pero lo que queda o lo que no observamos, o mucho de lo que llama la atención en la gestión de la Fiscalía, es que no observamos el anuncio o las diligencias o las sentencias en investigaciones de gran corrupción, como el caso de Odebrecht, como los casos de Petrocaribe, en los que estamos hablando de 3.000 millones de dólares, como el caso de la construcción de los hospitales, como el caso de Moneyfly, que fue el préstamo de 1.200 millones de dólares por parte de PDVSA, que ha sido investigado en Estados Unidos, en Perú, en Suiza, como el caso de los CLAP. La mayoría de estos casos de gran corrupción que nosotros no hemos observado en investigación están contenidos en este informe y los podrán observar porque pues evidencia un poco que es el de alimentos de mala calidad o obedecen a la adquisición de máquinas para generar energía eléctrica que no eran acordes con las necesidades y que reflejan hoy una situación en Venezuela.